Mi padre dijo, «Ya eres un adulto», y le dio mi herencia a su otro hijo. Las palabras salieron de su boca con esa frialdad calculada que había perfeccionado durante años, mientras mi hermano menor Andrés sonreía desde el sofá como si acabara de ganar la lotería. «Diego, tienes 24 años. Puedes valerte por ti mismo», continuó papá, deslizando los documentos legales por la mesa del comedor hacia Andrés. «Tu hermano necesita más apoyo para establecerse en la vida». El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con cuchillo. Toda mi vida había trabajado para ganarme el respeto de mi padre, estudiando ingeniería con honores, trabajando medio tiempo para pagar mis gastos, manteniéndome alejado de problemas. Andrés, de apenas 20 años, había pasado los últimos 2 años desperdiciando dinero en fiestas, cambiando de carrera cada semestre y viviendo como un parásito en casa de nuestros padres. Y ahora, los $150,000 que el abuelo había destinado específicamente para mí en su testamento, estaban siendo entregados al hijo que nunca había demostrado responsabilidad alguna. Pero lo que mi padre no sabía era que el abuelo me había confiado un secreto antes de morir. Un secreto que cambiaría completamente el destino de esa herencia. Soy Diego Hernández, tengo 24 años, y durante toda mi vida creí que el trabajo duro y la responsabilidad eventualmente serían reconocidos por mi padre. Roberto Hernández había construido su pequeño negocio de construcción desde cero, y siempre predicaba sobre el valor del esfuerzo y la dedicación. Mi madre, Carmen, había muerto cuando yo tenía 15 años, y desde entonces papá se había vuelto más duro, más exigente conmigo, mientras que con Andrés siempre fue permisivo. Necesita tiempo para madurar. Decía cada vez que Andrés metía la pata, «Tú siempre has sido más fuerte, Diego, puedes manejar las responsabilidades». Durante años acepté esa dinámica familiar. Cuando Andrés chocó el carro a los 18, yo ayudé a pagarlo con mis ahorros del trabajo de verano. Cuando reprobó 2 semestres seguidos de medicina, yo me quedé callado mientras papá le pagaba la carrera de comunicación. Cuando se metió en problemas con un préstamo que no podía pagar, fui yo quien convenció a papá de no echarlo de la casa. Cada vez que mi hermano la cagaba, yo estaba ahí para arreglar el desastre o minimizar el daño. El abuelo Ramón había sido diferente. Durante sus últimos años, cuando la edad ya lo tenía postrado en su silla favorita del porche, me contaba historias sobre la familia y me enseñaba sobre responsabilidad real. «Diego», me había dicho una tarde de diciembre, apenas 3 meses antes de morir, «tu padre tiene buenas intenciones, pero comete el error de proteger demasiado a Andrés. El dinero que te voy a dejar debe usarse para construir algo duradero, no para desperdiciarlo en caprichos». Sus ojos brillaron con una picardía que no había visto en años. «Y si alguna vez tu padre trata de cambiar los términos de mi testamento, recuerda que hay cosas que él no sabe sobre nuestros bienes familiares». En ese momento no entendí completamente lo que quería decir. Pero cuando murió 6 semanas después, encontré entre sus pertenencias un sobre sellado con mi nombre. Dentro había una carta y varios documentos que revelaban que el abuelo había sido mucho más astuto de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. La herencia que papá acababa de entregar a Andrés era solo una pequeña parte de lo que el abuelo realmente había dejado. El resto estaba en una cuenta secreta que solo yo conocía, con instrucciones específicas sobre cómo acceder a ella cuando cumpliera 25 años. Pero el verdadero golpe estaba en la segunda página de la carta. El abuelo había descubierto algo sobre el negocio de papá que podría destruir todo lo que había construido. Había estado ocultando ingresos al fisco durante años, usando métodos que el abuelo había documentado meticulosamente antes de morir. «Si alguna vez necesitas protegerte de la injusticia», había escrito el abuelo con su letra temblorosa, «estos documentos te darán el poder que necesitas. Úsalos sabiamente». Sentado ahí, viendo a Andrés firmar los papeles de la herencia con esa sonrisa estúpida en el rostro, sentí una mezcla de dolor y determinación que nunca había experimentado. Mi padre acababa de cometer el error más grande de su vida, y mi hermano estaba a punto de aprender que algunas traiciones tienen consecuencias que van más allá de lo que pueden imaginar. «Está bien, papá», dije finalmente, mi voz tranquila contrastando con la tormenta que se gestaba en mi interior. «Tienes razón. Ya soy un adulto. Es tiempo de que tome mis propias decisiones sobre el futuro». Me levanté de la mesa, guardé mi copia de los documentos en mi chaqueta y caminé hacia la puerta. «Por cierto», agregué volteando hacia atrás, «el lunes tengo una cita con el contador del abuelo. Parece que hay algunos asuntos pendientes que necesitamos aclarar sobre su testamento completo». La expresión de confusión en el rostro de papá
me confirmó que no tenía idea de lo que estaba por venir. Andrés ni siquiera levantó la vista de sus nuevos documentos, demasiado ocupado calculando cuánto dinero podría gastar en su próximo viaje con amigos. Ninguno de los dos sabía que acababan de desatar una cadena de eventos que los haría arrepentirse profundamente de haber subestimado al hijo que siempre había sido responsable. Esa misma noche, mientras Andrés celebraba en el bar con sus amigos gastando los primeros $1000 de su herencia, yo estaba en mi apartamento leyendo cada palabra de los documentos que el abuelo me había dejado. La magnitud de lo que había descubierto me quitaba el aliento. No solo había una cuenta bancaria secreta con $200,000 adicionales, sino que el abuelo había sido propietario silencioso del terreno, donde papá había construido su taller de construcción durante los últimos 15 años. El contrato de arrendamiento que papá firmaba religiosamente cada mes había sido, en realidad, una forma del abuelo de ayudarlo sin herir su orgullo. Roberto nunca habría aceptado caridad directa, explicaba la carta del abuelo, pero necesitaba un lugar estable para su negocio después de la muerte de Carmen. Este arrendamiento le dio dignidad, mientras yo lo apoyaba secretamente. Ahora ese terreno, valorado en más de $500,000 debido al desarrollo comercial de la zona, era oficialmente mío según el testamento real que papá nunca había visto. Pero lo más devastador estaba en la carpeta marcada como «para emergencias familiares». El abuelo había documentado sistemáticamente las traiciones fiscales de papá durante años. Facturas duplicadas reportadas como gastos comerciales, trabajadores fantasma en la nómina para reducir impuestos, materiales de construcción comprados para proyectos personales, pero deducidos como gastos de la empresa. Había fotografías, recibos, testimonios firmados de trabajadores que habían sido presionados a participar en estos esquemas. Era evidencia suficiente para mandar a papá a la cárcel y destruir su negocio para siempre. Espero que nunca necesites usar esto, había escrito el abuelo en una nota adjunta, pero si tu padre alguna vez te traiciona o trata de desheredarte injustamente, estos documentos te darán el poder de protegerte. La familia debe cuidarse mutuamente, pero también debe rendir cuentas cuando actúa mal. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era papá. Diego, necesito que vengas a casa mañana temprano, dijo sin siquiera saludar. Andrés quiere usar parte del dinero para comprarse un carro nuevo, y necesito que lo ayudes a encontrar algo sensato. Tú sabes de estas cosas. La audacia de pedirme que ayudara a mi hermano a gastar la herencia que me había robado me dejó sin palabras por un momento. ¿En serio, papá? Después de lo que pasó hoy, Diego, no seas dramático. Esto es lo mejor para la familia. Andrés necesita transporte confiable para buscar trabajo, y tú tienes experiencia comprando carros usados. Es solo una tarde, no puedo mañana. Mentí. Tengo esa cita con el contador del abuelo, ¿recuerdas? Hubo una pausa larga. ¿Qué tiene que ver el contador con nosotros? Ya se liquidó toda la herencia. Eso es lo que vamos a averiguar, respondí, y colgué antes de que pudiera preguntar más. Al día siguiente llegué temprano a la oficina del licenciado Márquez, el abogado que había manejado los asuntos del abuelo durante décadas. Era un hombre mayor, con gafas gruesas y una reputación impecable en el pueblo. Cuando le mostré los documentos que el abuelo me había dejado, su expresión cambió completamente. «Dios mío», murmuró mientras revisaba los papeles. Don Ramón me había mencionado que tenía un plan de contingencia en caso de que Roberto tomara decisiones pobres, pero nunca pensé que había documentado todo esto. Levantó la vista hacia mí. «Diego, estos documentos son explosivos. Si decides proceder con esto, cambiarás la vida de tu padre para siempre. Mi padre cambió mi vida ayer cuando decidió robarme mi herencia para dársela a mi hermano irresponsable», respondí. «El abuelo me dejó estas herramientas por una razón». El licenciado Márquez asintió lentamente. «Hay algo más que debes saber. Tu abuelo me pidió que te entregara esto solo si venías a buscar información sobre su testamento completo». Sacó otro sobre de su caja fuerte. «Dentro hay algo que cambiará tu perspectiva sobre toda esta situación». Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una carta fechada apenas una semana antes de la muerte del abuelo y varios documentos médicos. La carta comenzaba: «Diego, si estás leyendo esto, significa que Roberto ha cometido la injusticia que siempre temí. Es hora de que sepas la verdad sobre tu hermano Andrés». Mi corazón se detuvo mientras leía. Andrés no era mi hermano de sangre. Era el resultado de una aventura que papá había tenido durante la enfermedad terminal de mamá. La mujer había muerto en un accidente automovilístico cuando Andrés tenía 2 años, y papá había decidido criarlo como su hijo legítimo para mantener unida a la familia.
El abuelo había descubierto la verdad cuando Andrés necesitó una transfusión de sangre a los 10 años y los tipos sanguíneos no coincidían. No te digo esto para lastimarte, continuaba la carta del abuelo, sino para que entiendas por qué tu padre siempre ha sido más indulgente con Andrés. La culpa por su traición a tu madre lo ha llevado a sobrecompensar con el niño. Pero tú eres mi único nieto verdadero, Diego, y mereces conocer la verdad sobre tu lugar en esta familia. Los documentos médicos confirmaban todo. Pruebas de ADN que el abuelo había ordenado secretamente años atrás, certificados de nacimiento, incluso fotografías de papá con la otra mujer, que databan de cuando mamá estaba en quimioterapia. ¿Qué vas a hacer con esta información?, preguntó el licenciado Márquez cuando terminé de leer. Voy a hacer exactamente lo que el abuelo hubiera querido, respondí, guardando todos los documentos en mi maletín. Voy a proteger su legado y asegurarme de que la justicia se haga cargo. Esa tarde convoqué una reunión familiar en casa de papá. Le dije que tenía noticias importantes sobre la herencia del abuelo que afectarían a todos. Cuando llegué, encontré a Andrés presumiendo su nueva camioneta pick-up en el garaje, una bestia de $40,000 que había comprado esa misma mañana con su dinero. «Diego, ¿viste mi nueva camioneta? Es increíble, ¿verdad?», gritó Andrés, claramente embriagado por su nueva riqueza. «Muy bonita», respondí calmadamente. «¿Cuánto te costó?». «40,000, pero vale cada centavo». El vendedor dijo que era un modelo limitado. Papá salió de la casa limpiándose las manos con un trapo. «¿Qué noticias tienes sobre el abuelo? ¿Encontraron más deudas o algo así?». «No exactamente», dije sacando una carpeta de mi maletín. «De hecho, encontramos más activos, muchos más». Los ojos de Andrés se iluminaron inmediatamente. ¿Más dinero? ¿Cuánto más? Antes de llegar a eso, continué, ignorando su pregunta. Necesito aclarar algunas discrepancias en el testamento original. Resulta que el abuelo tenía propiedades y cuentas que no fueron incluidas en la lectura inicial. Papá frunció el ceño. ¿Qué tipo de propiedades? Bueno, para empezar, este terreno donde tienes tu taller. Deslicé una copia de la escritura por la mesa. El abuelo era el propietario real. Tú has estado pagando renta a tu propio padre durante 15 años. El color desapareció del rostro de papá. Eso es imposible. Yo rento este lugar a la empresa inmobiliaria del norte, que era una empresa fantasma que el abuelo creó para ayudarte sin herir tu orgullo. Expliqué. Ahora, según su testamento real, este terreno es mío, valorado en $500,000. Andrés dejó de sonreír. Espera, ¿qué significa eso? Significa que la camioneta que acabas de comprar la pagaste con dinero que técnicamente me pertenecía, respondí. Pero eso no es todo. Saqué los documentos fiscales que el abuelo había recopilado. Papá, el abuelo también documentó extensivamente las irregularidades en tu manejo fiscal de la empresa. Facturas falsas, trabajadores fantasma, deducciones ilegales, años de evidencia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Papá se dejó caer en una silla, su rostro pálido como papel. Diego, puede explicar. No necesitas explicarme nada, interrumpí, pero sí necesitas entender las opciones que tienes ahora. Saqué la última carpeta, la que contenía las pruebas de ADN. Antes de continuar, hay algo más que ambos deben saber. Algo que el abuelo descubrió hace años, y que explica muchas cosas sobre la dinámica de esta familia. Andrés me miraba con creciente pánico. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tú no eres mi hermano, Andrés. Eres el hijo de la aventura que papá tuvo mientras mamá se moría de cáncer. Deslicé las pruebas de ADN por la mesa. El abuelo lo supo durante años, pero mantuvo el secreto para preservar la familia. Andrés agarró los papeles con manos temblorosas. Esto tiene que ser una mentira. Los laboratorios médicos no mienten, respondí. Y tampoco los registros del hospital donde naciste, ni las fotografías que el abuelo guardó de papá con tu madre biológica. Papá tenía la cabeza entre las manos. Diego, por favor, déjame explicar. Tu madre estaba tan enferma y yo estaba desesperado, asustado. No necesito explicaciones, dije firmemente. Necesito que entiendas las consecuencias de tus decisiones. Ayer decidiste robarme mi herencia legítima para dársela al hijo de tu traición. Hoy yo decido qué hacer con la información que tengo. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el taller que ahora legalmente me pertenecía. Tengo suficiente evidencia para mandarte a la cárcel por evasión fiscal, papá. También tengo el poder legal de cerrar tu negocio inmediatamente, ya que está operando en mi propiedad sin un contrato válido. Andrés se puso de pie de un salto. No puedes hacer esto. Soy parte de esta familia. Según estos documentos, no lo eres.
respondí sin voltear. Eres el recordatorio viviente de la traición más grande que se cometió contra mi madre. Y ahora, después de beneficiarte de esa mentira durante 20 años, tuviste la audacia de celebrar mientras me robabas lo que legítimamente me pertenecía. El llanto de Andrés llenó la habitación. Por favor, Diego, no sabía nada de esto. Solo quería tener algo bonito por una vez en mi vida. ¿Algo bonito? Me volteé para enfrentarlo. Has tenido una vida entera de privilegios que no merecías. Papá te ha dado todo mientras yo trabajaba para ganarme cada peso. ¿Y ahora quieres lástima? Papá finalmente levantó la cabeza. ¿Qué quieres, Diego? ¿Dinero? ¿Que devolvamos la herencia? ¿Qué necesitas para que no destruyas todo? Lo que quiero, dije calmadamente, es justicia y reconocimiento. Durante años me dijiste que tenía que ser fuerte, que tenía que cuidar a la familia, que tenía que ser responsable. Mientras tanto, protegías y mimabas al hijo de tu aventura con el dinero que debería haber sido mío. Caminé de regreso a la mesa y puse mi mano sobre los documentos. Aquí está lo que va a pasar. Andrés va a devolver inmediatamente la camioneta y cualquier otro dinero que haya gastado. Papá va a transferirme oficialmente los $150,000 que el abuelo me dejó, más intereses por el tiempo perdido, y ambos van a firmar una confesión completa sobre la verdadera identidad de Andrés y las traiciones fiscales de papá. ¿Y si hacemos todo eso?, preguntó papá con voz quebrada. Si hacen todo eso, mantendré los documentos fiscales en privado y permitiré que Andrés continúe usando el apellido Hernández, aunque no tenga derecho a él. También les daré tiempo para reorganizar el negocio antes de tomar posesión legal de la propiedad. Andrés me miraba con una mezcla de terror y resentimiento. ¿Y si nos negamos? ¿Si se niegan? Respondí con una sonrisa fría. Mañana por la mañana entregaré toda la evidencia fiscal al servicio de impuestos. Iniciaré procedimientos legales para recuperar mi propiedad y me aseguraré de que todo el pueblo sepa la verdad sobre la familia perfecta de Roberto Hernández. El silencio se extendió por varios minutos. Podía ver las ruedas girando en sus cabezas, calculando opciones, buscando escapatorias que no existían. Finalmente, papá suspiró profundamente. ¿Cuánto tiempo tenemos? Para devolver el dinero y firmar los documentos, 1 semana. Para salir de mi propiedad, 1 mes. Me dirigí hacia la puerta. Ah, y Andrés, esa camioneta tiene que irse mañana. Cada día que la mantengas será un día menos que tendré paciencia con ustedes. Cuando llegué a la puerta, papá me llamó. Diego, ¿hay alguna posibilidad de que podamos arreglar las cosas entre nosotros después de esto? Me detuve sin voltear. Papá, durante 24 años me enseñaste que las acciones tienen consecuencias. Me enseñaste que el trabajo duro se recompensa y que la familia debe cuidarse mutuamente. Ayer me demostraste que esas eran solo palabras vacías cuando se trataba de tu hijo favorito. Finalmente me volteé para mirarlo directamente. El abuelo me dejó estos documentos porque sabía que algún día necesitaría protegerme de tu traición. Tenía razón, pero también me enseñó que la justicia no siempre viene de la ley, sino de hacer lo correcto cuando nadie más lo hará. Tendrán sus documentos y su confesión, continué, pero nuestra relación como padre e hijo murió ayer cuando decidiste que mi hermano bastardo merecía mi herencia más que yo. Esa traición no se puede deshacer con disculpas o devoluciones. 1 semana después, estaba sentado en mi apartamento revisando los documentos firmados que Andrés y papá habían entregado esa mañana. La confesión completa sobre la identidad real de Andrés, el reconocimiento de la evasión fiscal y la transferencia oficial de los $180,000, incluyendo intereses, a mi cuenta bancaria. Andrés había devuelto la camioneta, obviamente, y había tenido que conseguir un trabajo de medio tiempo en un restaurante para pagar las multas que el concesionario le impuso por la devolución. Papá había liquidado parte de sus ahorros personales para completar la suma que me debía, y había comenzado los trámites para mudar su taller a una propiedad rentada mucho más pequeña al otro lado del pueblo. Pero lo más satisfactorio había sido ver cómo la dinámica familiar había cambiado completamente. Sin el dinero del abuelo respaldándolo, Andrés había tenido que enfrentar la realidad de su irresponsabilidad. Sus amigos habían desaparecido rápidamente cuando ya no podía pagar las cuentas del bar, y su novia lo había dejado cuando se enteró de que tendría que devolver los regalos caros que le había comprado con la herencia robada. Papá, por su parte,
Había perdido el respeto de varios clientes cuando corrieron rumores sobre problemas en el negocio. Aunque yo había mantenido mi promesa de no reportar la evasión fiscal, la gente del pueblo había comenzado a sospechar cuando súbitamente tuvo que mudarse a instalaciones más pequeñas y despedir a 2 empleados. La ironía más deliciosa era que ahora Andrés tenía que pedirme trabajo. Con su reputación arruinada y sin referencias laborales sólidas, yo era una de las pocas personas en el pueblo con conexiones suficientes para conseguirle un empleo decente. El hermano que había celebrado mientras me robaban mi herencia ahora dependía de mi generosidad para sobrevivir. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era papá. «Diego», dijo con voz cansada. «Andrés está teniendo problemas para encontrar trabajo. ¿Hay alguna posibilidad de que puedas ayudarlo? Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero...» «Papá», lo interrumpí. «Hace 2 semanas me dijiste que ya era un adulto y que podía valerme por mí mismo. Le doy el mismo consejo a Andrés. Por favor, es solo trabajo. No tiene que ver con nosotros». «Tiene todo que ver con ustedes», respondí. «Durante años me dijiste que tenía que cuidar a mi hermano, ayudarlo, protegerlo. Ahora que sé que no es mi hermano y que ustedes me traicionaron, ¿por qué debería seguir sacrificándome por él?» Hubo una larga pausa, porque a pesar de todo, sigues siendo mejor persona que nosotros. Esas palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Durante años había anhelado el reconocimiento de papá, su respeto, su admisión de que yo era el hijo confiable. Ahora que finalmente lo tenía, se sentía vacío. «Haré algunas llamadas», dije finalmente. «Pero Andrés tendrá que ganarse el trabajo como cualquier otra persona, sin favores especiales, sin referencias exageradas. Si lo despiden por irresponsable, será su problema». «Gracias, Diego. Eso es más de lo que merecemos». «Tienes razón», concordé. «Es más de lo que merecen». Después de colgar, me quedé sentado en silencio pensando en el camino que me había llevado hasta aquí. La traición de papá había dolido más de lo que podía admitir, pero también me había liberado de una vida de buscar constantemente su aprobación. El abuelo había tenido razón. A veces la familia debe rendir cuentas cuando actúa mal. Andrés conseguiría trabajo, pero tendría que demostrar su valor sin el respaldo familiar que siempre había dado por sentado. Papá seguiría siendo mi padre biológico, pero nuestra relación sería estrictamente transaccional de ahora en adelante. Y yo finalmente era libre de construir mi propio camino sin la carga de proteger a un hermano que nunca había sido mi responsabilidad real. La justicia del abuelo había sido perfecta, no destructiva, pero definitiva, no vengativa, pero completa. Había restaurado el balance que se había perdido durante años, y había asegurado que las traiciones tuvieran las consecuencias apropiadas. 6 meses después, estaba de pie en mi nuevo terreno, supervisando la construcción de mi propia empresa de consultoría en ingeniería. Con la herencia completa del abuelo, más las propiedades que ahora legalmente me pertenecían, había podido establecer un negocio que competía directamente con el taller reducido de papá. La ironía era exquisita. El hijo que había sido considerado lo suficientemente adulto para valerse por sí mismo, ahora empleaba a la mitad de los trabajadores que papá había tenido que despedir. El negocio que papá había construido con traiciones fiscales ahora se veía opacado por la empresa que yo había levantado con honestidad y trabajo legítimo. Andrés había logrado mantenerse en su trabajo en el restaurante, sorprendentemente. Sin el colchón de dinero familiar que siempre había tenido, había descubierto que podía ser responsable cuando no tenía otra opción. Incluso había empezado a ahorrar dinero, algo que nunca había hecho en su vida. Seguía sin ser mi hermano, pero al menos ya no era un parásito. Papá había envejecido visiblemente durante estos meses. La culpa por haber perdido a su hijo legítimo para proteger al hijo de su traición lo había consumido lentamente. Había intentado acercarse varias veces, pero yo mantenía mis límites firmemente establecidos. Negocios eran negocios, familia era familia, y él había demostrado que no entendía la diferencia. El teléfono sonó mientras revisaba los planos de expansión para el próximo año. Era el licenciado Márquez. «Diego, tengo noticias interesantes», dijo con cierta emoción en la voz. «¿Recuerdas la cuenta bancaria secreta del abuelo que mencionamos?» «Por supuesto, los $200,000 adicionales. Bueno, resulta que esa cuenta ha estado generando intereses compuestos durante todo este tiempo. Y había algunas inversiones que el abuelo hizo que han madurado este mes». Mi corazón se aceleró. «¿Cuánto?».
$450,000, y hay una nota que dice que debes recibirlo en tu cumpleaños 25, que es la próxima semana. Me quedé sin habla. El abuelo había planeado todo meticulosamente, asegurándose de que tuviera los recursos no solo para defenderme de la traición familiar, sino para prosperar independientemente. Hay una condición, continuó el licenciado. El abuelo especificó que este dinero solo se libera si has demostrado responsabilidad familiar y justicia personal durante el año después de recibir los documentos iniciales. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que tenía que evaluar si manejaste la situación con tu padre y Andrés de manera justa. No destructiva, pero justa. Si hubieras arruinado sus vidas por venganza, el dinero habría ido a caridad. Si hubieras sido demasiado permisivo y no hubieras exigido consecuencias, también habría ido a caridad. La sabiduría del abuelo me quitó el aliento. Incluso después de muerto, seguía enseñándome sobre equilibrio, justicia y responsabilidad. Según mis observaciones, continuó el licenciado, has manejado todo exactamente como él esperaba. Exigiste justicia, pero no destrucción. Aplicaste consecuencias, pero no aniquilación. Protegiste tu herencia, pero no arruinaste a la familia. El dinero es tuyo. Esa noche, mientras celebraba en silencio en mi apartamento, reflexioné sobre el año que había pasado. La traición de papá había sido el catalizador para descubrir quién era realmente, no solo como hijo, sino como hombre. El abuelo había sabido que algún día necesitaría la fuerza para enfrentar la injusticia familiar, y me había dado todas las herramientas necesarias para hacerlo con dignidad. Andrés había aprendido sobre responsabilidad de la manera más dura, pero había aprendido. Papá había enfrentado las consecuencias de años de favoritismo y traición, pero no había sido destruido. Y yo había descubierto que ser un adulto verdadero significaba mucho más que simplemente valerse por uno mismo. Significaba proteger lo que es justo, exigir respeto y construir algo duradero sobre bases honestas. El abuelo había tenido razón desde el principio. La herencia más importante no era el dinero, sino la lección sobre justicia, dignidad y el coraje para defenderse cuando la familia misma se convierte en el enemigo. Ahora, con los recursos y la sabiduría que él me había dejado, estaba listo para construir un legado que él habría estado orgulloso de respaldar. La traición había dolido, pero la justicia había sanado. Y esa era la mejor herencia de todas. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente